Hola chicos, para continuar un poco con el tema que estábamos trabajando desde la clase anterior, que es la comunicación entre células, vamos a continuar la clase de hoy con los receptores ionotrópicos y receptores metabolotrópicos 7-TMS asociados a proteínas G. Para que ustedes se ubiquen en cuanto a los receptores que vamos a trabajar, si vamos a esta clasificación, que es una de las clasificaciones que les pasé la semana anterior, vemos que vamos a trabajar con receptores de membrana celular y dentro del grupo de receptores de membrana celular vamos a trabajar con los receptores ionotrópicos y con los receptores metabolotrópicos. Dentro de los metabolotrópicos vamos a ver un subtipo de receptores metabolotrópicos que son los 7-TMS asociados a proteínas G. El resto de los receptores metabolotrópicos les voy a subir en una siguiente presentación, junto con también los receptores intracelulares. Bueno, comenzando para poder ubicarnos un poco cuál es la función y el mecanismo de acción de los receptores ionotrópicos, lo primero que tenemos que tener presente es que en las membranas de nuestras células existen canales iónicos de dos tipos. Están los canales iónicos operados por voltaje y están los canales iónicos operados por ligando. Generalmente la excitabilidad de células sensoriales, neuronales y miocitos va a depender de estos canales iónicos regulados y va a depender para que haya movimiento de iones a través de la membrana y ese movimiento de iones genere diferentes estímulos en estas células. Esos canales iónicos pueden estar abiertos o cerrados dependiendo de si el receptor se ha activado por la unión de un ligando específico, como por ejemplo un neurotransmisor, cuando estamos hablando de canales iónicos operados por ligando, o por un cambio en el potencial eléctrico transmembrana, cuando estamos hablando de canales iónicos operados por voltaje. A nosotros particularmente nos interesan los canales iónicos operados por ligando, que los vamos a llamar en esta presentación receptores ionotrópicos. ¿Qué son los receptores ionotrópicos? Son canales iónicos donde su apertura o cierre depende de la interacción de esa proteína con un mensajero químico. Ese mensajero químico se va a unir a una región del canal iónico que va a ser una región receptora específica para ese mensajero químico y a partir de ahí se va a regular la apertura o el cierre del canal. Acá vemos una imagen donde pueden observar el canal para iones y pueden observar en ese canal el sitio de unión del ligando, que es en este caso una molécula química que va a modular o va a regular la apertura o el cierre de esos canales. Como dije, los receptores van a formar parte del canal. La interacción con el ligando va a producir un cambio conformacional. Acá pueden ver que cuando el ligando está unido a esa región receptora, que es parte de esta proteína canal, el canal se abre y permite el flujo de iones a favor de gradiente. En este caso, el flujo es hacia el interior de la célula, pero no siempre lo vamos a evidenciar de esa manera. Y la respuesta puede ser excitatoria, ya que produce la despolarización de la membrana, y acá vamos a proponer un ejemplo. Si este fuera el receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina, cuando la acetilcolina se une a su receptor nicotínico que está presente en el terminal postsináptico, lo que observamos es la apertura de canales para sodio y el ingreso de sodio al terminal postsináptico. Ese ingreso, ese flujo de cargas positivas al interior del terminal postsináptico provoca una despolarización de la membrana y eso generaría la excitación del terminal postsináptico. Sin embargo, no siempre esa es la respuesta biológica que vamos a observar en receptores ionotrópicos. Otro ejemplo lo podemos tener cuando hablamos del receptor ionotrópico para el neurotransmisor GABA, también presente en terminales postsinápticos. Ese receptor es una proteína canal. Cuando se une el GABA o el neurotransmisor, la proteína canal se abre y lo que permite es el flujo de aniones cloruros, también a favor de gradiente. Los cloruros van a ingresar al interior del terminal postsináptico
pero en este caso, como lo que ingresan son cargas negativas, lo que se va a observar es una hiperpolarización de la membrana del terminal postsináptico y lo que se generaría en este caso es una respuesta inhibitoria del terminal postsináptico. Como pueden ver, las respuestas de estos receptores ionotrópicos va a depender de qué tipo de receptor ionotrópico tengamos y cuál es digamos, el ion que va a ser transportado a través de ese receptor ionotrópico. Ya hablando ahora de receptores metabolotrópicos asociados a proteínas G, les voy a decir que estos receptores metabolotrópicos se denominan receptores 7-TMS porque tienen 7 segmentos transmembrana, están conformados por una sola estructura proteica, una sola proteína que en forma de serpentina atraviesa 7 veces la membrana y del lado intracelular se asocia con una proteína que la vamos a llamar proteína traductora o proteína G, que es una proteína heterotrimérica que se asocia a nucleótidos de guanina. Ya vamos a ver un poco cómo funciona. Y esta proteína G a su vez va a regular la funcionalidad de una tercera proteína, que es la proteína amplificadora, que va a ser la responsable de la formación de segundos mensajeros intracelulares que van a ser los que provoquen la respuesta biológica. Hablando fundamentalmente del receptor, vemos que el receptor es, como dije, una única proteína que en forma de serpentina atraviesa la membrana, va a tener 7 dominios transmembrana, va a tener 4 dominios extracelulares por los cuales se va a asociar al ligando y va a tener 4 dominios intracelulares, donde el dominio 3 y el dominio 4 con su porción carboxilo terminal son los que van a interaccionar con la proteína G. La proteína G o traductora de la señal pertenece a una gran familia de proteínas que, como dije, se caracterizan por poder interaccionar con nucleótidos de guanina, pueden fijar GTP, lo pueden hidrolizar porque tienen actividad GTPasa, tienen actividad GTPasa, por el cual también pueden hidrolizar el GTP, ya vamos a ver en qué momento utilizan esa función, y actúan como interruptores biológicos mediando la transducción de señales en los receptores de tipo 7-TMS. En la naturaleza podemos encontrar dos tipos de proteína G, las heterotriméricas, que son las que vamos a usar la clase de hoy. Están conformadas por 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma. La subunidad alfa es una subunidad que tiene características muy particulares, es la que puede unir nucleótidos de guanina y es la que tiene actividad GTPasa. Las monoméricas no las vamos a trabajar en estas clases. Dentro de las proteínas G existen varios tipos de proteínas G. A nosotros en esta clase nos van a interesar fundamentalmente las proteínas GS, GI y GQ. Vamos a ver cómo funcionan estas proteínas G cada vez que un determinado ligando se asocia a esos receptores 7-TMS que están a su vez relacionados a estas proteínas G.